Buenos días, amados hermanos, allí en Villanueva, San José. Qué alegría poder estar de manera virtual, pero con el mismo espíritu, una vez más, un domingo más. Y qué alegría poder estar incorporándome al estudio del Evangelio de Marcos. Sé que hemos iniciado esta nueva serie que hemos titulado Marcos, Siervos del Siervo. Porque como te ha venido explicando David y luego te explicaba Daniel, el Evangelio de Marcos es lo máximo, es excelente. Y tú sabes que los 4 evangelios, si tú estás empezando a caminar con el Señor, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y los 4 cuentan desde una perspectiva un tanto diferente cómo el ministerio de Jesucristo se desarrolló acá en la tierra. Por lo tanto, tú ves que Mateo le presenta como el rey de los judíos, el Mesías que habría de venir. El Evangelio de Lucas le presenta como el Hijo del Hombre, este hombre sufriente que habría de venir. Y el Evangelio de Juan le presenta como el Hijo de Dios. Y tú vas a ver ahí cómo Juan le presenta como Dios mismo caminando entre nosotros. Pero el Evangelio de Marcos le presenta como ese siervo, aquel que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que qué emocionante estar viendo el Evangelio de Marcos y cómo nosotros somos siervos de este siervo que habría de venir, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido. Yo te pido que te acomodes y que abras tu Biblia entonces en Marcos capítulo 1. Si tú recuerdas lo que hemos estado estudiando, primero David nos mostraba cómo en la introducción de Marcos presenta a Juan el Bautista y cómo estaba preparando el camino del Señor, y cómo tú y yo de alguna manera también preparamos el camino para otros, para que el Mesías venga a la vida de otros. Luego Daniel nos hablaba de cómo debemos identificarnos con Cristo y veíamos cómo de manera muy rápida el Evangelio de Marcos, allí en los versículos 9 en adelante, 9 al 15, nos describe cómo el Señor Jesucristo estuvo en la tentación en el desierto, ¿recuerdas? Y cómo el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio y cómo el Señor Jesucristo también fue bautizado, y todos estos elementos nos identificamos con Cristo. ¿Cómo podemos identificarnos con el Señor Jesucristo y su ministerio? El día de hoy, fíjate, esta mañana, al continuar nuestro estudio de Marcos, yo te pido que abras tu Biblia en Marcos capítulo 1 a partir del verso 16. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo hace un llamamiento especial a 4 de sus discípulos, a 2 parejas de hermanos. Y vamos a contestar la pregunta, yo te lo pongo acá en pantalla, Marcos capítulo 1, verso 16 al 28. ¿Qué implicaciones tiene para ti decidir seguir a Jesús? ¿Qué implicaciones tiene en tu vida decidir seguir a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Lee conmigo, por favor, Marcos capítulo 1. Este es el momento donde yo te pido allí donde estás, que enciendas tu Biblia en tu teléfono o que abras tu Biblia de papel. Si eres como yo, que te gustan las Biblias físicas, abre tu Biblia, por favor. Marcos capítulo 1, verso 16, dice la Escritura: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Qué tremendo, mira. Increíble ver el relato de cómo Jesús comienza su ministerio predicando el Evangelio en el capítulo 1, en el verso 15, pero en nuestro texto Él hace este movimiento hacia Galilea y ahí está ahora en esta búsqueda de sus discípulos. Es muy interesante el proceso que vemos acá. Ahora, solo déjame presentarte este mapa acá. Quiero que veas en este mapa cómo el Señor Jesucristo ha hecho un movimiento de sur a norte. Quiero que entiendas las implicaciones porque a veces creo que hablamos de Jerusalén, hablamos de Judea y hablamos de Galilea como que fueran regiones muy cercanas la una con la otra, pero no necesariamente. Tenemos allí en la parte sur, ahí por donde tú ves que está el Mar Muerto, está Judea, y es en esa zona, tú ves el río Jordán saliendo del Mar Muerto, hacia arriba, hacia el norte, colindando con el mar de Galilea, ese pequeño lago que ves ahí arriba, eso es Galilea y abajo está Judea. El Señor Jesucristo había estado en Judea, de hecho en los desiertos de esa zona fue tentado por el diablo y allí en esa zona de Judea, en el río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora Él se ha movido hacia el norte, Él se ha movido hacia Galilea. De hecho, dice aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, en el verso 14, dice: después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea. Es decir, él y predicaba el Evangelio, sí, predicaba el Evangelio del reino de Dios. Quiero que entiendas que entonces el Señor Jesucristo estaba en el sur, estaba allí en Judea, es bautizado por Juan el Bautista, pero luego hace un movimiento hacia Galilea, hacia el norte. Y allí en Galilea se vuelve, fíjate, su centro de operaciones. ¿Por qué Galilea? Bueno, él fue creado en Galilea. Tú sabes que Galilea es la región y allí suceden muchas cosas en varias de las ciudades que están ahí en Galilea. Por eso tú vas a escuchar que Jesús era de Nazaret, aunque nació en Belén, que está al sur, por cierto, que está en Judea, pero luego él es criado. Él crece ahí en Nazaret, ahí en el norte, precisamente en Galilea. Así que seguramente él es muy conocido en la región de Galilea y seguramente él conoce muy bien esa región. Vas a ver cómo él entra en Capernaum, otra pequeña ciudad allí de la región de Galilea. Y allí en Capernaum es que desarrolla su ministerio fuertemente. Ahí en Capernaum se vuelve como su centro de operaciones. Ahí estaba la casa, vamos a ver, de Pedro y de Andrés. Seguramente entonces se volvió un lugar muy estratégico, muy logístico. Pero ahí tú vas a ver que también se le conoce como el mar de Tiberias y vas a ver que es mencionado en los evangelios. También ahí tú vas a ver a Betsaida, tú vas a ver Corazín, tú vas a ver todas estas ciudades que a través del Evangelio de Marcos vamos a ir estudiando, y sucede mucho alrededor de la zona de Galilea, de lo que se conocía como el mar de Galilea, que era un lago, o es un lago que está ahí en esa zona norte. Ahí el Señor Jesús tiene un encuentro, una búsqueda de sus discípulos. Él va y busca a sus discípulos y les llama para que le sigan. De hecho, Él dice: síganme, venid, vengan. Qué tremendo llamado el del Señor Jesús, piénsalo. Esta mañana yo quiero proponerte que tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados para seguir a Jesús. El día de hoy, en este año, en este momento histórico, hemos sido llamados para seguir a Jesús. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Cómo esto modifica tu día a día? Allí, en San José, o allí en Heredia, o allí en Desamparados, yo no sé dónde te mueves tú constantemente, pero allí, en la zona en la que tú te mueves, en tu trabajo, en tus labores, en tu vecindario, con tus vecinos, allí en la universidad o en el colegio al que vas,
¿Qué significa seguir a Jesús de manera práctica? Bueno, en primer lugar, mira, seguir a Jesús implica abrazar un nuevo propósito. Tú y yo hemos sido llamados a abrazar un nuevo propósito. Yo te propongo que seguir a Jesús es hacer un compromiso personal con Él en respuesta a su llamamiento. Tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, así que estamos comprometidos. Nos hemos comprometido a seguirle, porque Él nos ha llamado. Lo que quisiera que entendieras, hermano, esta mañana, es que cuando tú viniste a Cristo no hubo un simple cambio de religión. No es que cambiamos la misa por el culto. No es que dejaste de ir a un templo para estar ahora en una sala de cine y luego vamos a estar probablemente en otro lugar. O sea, no importa el lugar. No es que tú decidiste cambiar una religión y ahora llamarte por otra religión. Sí, antes decías yo era de una religión o no tenía religión y ahora tengo esta religión. Es mucho más que esto. Cuando Cristo vino a tu vida, yo quiero que entiendas que lo que hubo es un compromiso. Cuando tú dijiste, sí, yo recibo a Cristo. Esto fue lo que probablemente tú hiciste. Sí, yo quiero convertirme en un seguidor de Cristo. Lo que hubo fue un cambio radical de propósito en tu vida. No es un cambio de religión. No es un cambio es más, no es un cambio de ocupación de domingo. Sí, antes yo salía a pasear los domingos o me quedaba dormido ahí en la casa. Ahora yo vengo acá a la iglesia. No. Es mucho más que esto. Implica un cambio de propósito en la vida. Me llama la atención, mira, en este nuevo propósito, Cristo nos da un propósito noble. Un propósito noble. Es que pasaron de ser, estos hombres que Jesús llamó, pasaron de ser pescadores y de hacer negocios a participar del rescate de las almas de los hombres. ¡Qué propósito más noble! ¡Qué cosa más increíble! Y esto se vuelve ahora nuestra prioridad. Es el propósito que tenemos ahora en la vida. Mira cómo sucede. Dice ahí en el versículo 16, mira nuestro texto. Quiero que lo veas. Dice, andando junto al mar de Galilea. ¿Quién andaba junto al mar de Galilea? Ahora tú entiendes, ahí en el norte, en este lago que se le conoce como el mar de Tiberias o el mar de Galilea. ¿Quién andaba allí? El Señor Jesucristo. Dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Quiero que notes varios detalles en el texto. Número uno es que no fue un proceso como un rabino común y corriente en la época del Señor Jesucristo. Déjame explicarte esto. Y es que usualmente eran los alumnos los que buscaban al rabino con el que querían estudiar. Eran los discípulos los que buscaban a su mentor. Y de hecho era como una aplicación a una universidad, pues algo parecido. Ellos hacían una aplicación para ser un discípulo de ese rabino. Y este rabino podía desechar o podía aprobar dicha solicitud. Aquí no. En este caso es el maestro el que está buscando a sus alumnos. Mira qué curioso. Porque no es que tú elegiste a Jesús, es que Jesús te eligió a ti. Y tú respondiste a este llamamiento. Es Jesús quien va y es Jesús quien se ha acercado a nuestras vidas. Es Jesús quien ha hecho todo. Todo lo ha hecho Jesús en el sentido de venir a este mundo, morir en la cruz, proveer el camino correcto. Tú y yo no nos lo merecemos. Si hubiéramos aplicado a la escuela de Jesús, hubiéramos sido rechazados, reprobados completamente. Pero Jesús abrió un camino nuevo. Él ha hecho todo y ahora Él te dice, ven, yo te elijo a ti. Y tú y yo hemos respondido a este llamamiento precioso. Es increíble. Y Él lo hace para darte un propósito noble. Es Él el que anda junto al mar y es Él quien envió a Simón y a Andrés. Sabes que Simón es también conocido como Pedro. Jesús más adelante le cambia el nombre a Pedro. Así que aquí tienes a Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores, dice acá, porque eran pescadores. Ellos están haciendo negocios, ellos están comercializando con peces. Y de repente Jesús les ve. Si tú sigues la secuencia cronológica en los evangelios, seguramente esta no es la primera vez que Jesús tiene un encuentro con Simón y con Andrés. Simón y Andrés seguramente eran discípulos de Juan el Bautista. Y como ya viste, ellos
han tenido un encuentro con Jesús previamente, cuando Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado. Así que seguramente se conocían mutuamente. Pedro, Andrés y el Señor Jesucristo ya se habían visto antes. Pero cuando dice acá que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, ¿sabes? Es esta actitud de Jesús de verte. No está diciendo que por primera vez los vio, seguramente ya se conocían. Es que puso atención en sus vidas. Qué increíble, mira, que Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes, haya puesto atención a nuestra vida pecadora para querer darnos un propósito noble. Porque lo que dice el verso 17, mira qué tremendo. Luego que pone su mirada en ellos, Él les dice, verso 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Qué tremendo llamado. Un llamado a un propósito mucho más noble. ¿Sabes que me llama la atención? Que lo que les dice es, venid en pos de mí, es síganme. Esto es venid en pos de mí, vengan detrás de mí. Es yo voy a ir caminando y ustedes me siguen. Esa es la idea de un discipulado. Cuando tú y yo decidimos venir a Jesús, hemos decidido seguir sus pisadas, nos dijo el mismo apóstol Pedro, luego que él había hecho esto con Jesús. Jesús te ha llamado a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo, a caminar con Él en la vida. Venid en pos de mí y haré que seáis. ¿Sabes que es un cambio total de identidad? Es un cambio total de identidad. No es un cambio de ocupación. No es que antes no ibas a la iglesia y ahora vas a la iglesia. No. Haré que seáis. La composición gramatical de esta oración lo que nos indica es un cambio del ser. Es un cambio de lo que eres, no de lo que haces. Es interesante que el verso 16 termina diciendo porque eran pescadores. Y Jesús les dice, haré que seáis pescadores de hombres. Es un cambio en el ser. Es un nuevo propósito para vivir. No, mi hermano, no te confundas. El cambio que ha habido cuando decidiste seguir a Jesús no es un cambio de ocupación. Es un cambio en el ser. Es un cambio en el propósito que tienes para vivir. Y es un propósito más noble. Ahora tú y yo somos, es intrínseco, ahora nuestra nueva naturaleza, somos pescadores de hombres. Pero aunque es Jesús quien elige, es Jesús quien camina y llama, no es una aprobación de una solicitud, no somos nosotros, es Jesús quien busca. Dice el verso 18, mira, interesante, y dejando luego sus redes, le siguieron. Es una respuesta voluntaria, es una elección personal responder a tal llamado. Sí, Jesús es quien te elige, pero eres tú quien dice yo quiero. Y tú dejas todo y dices yo quiero vivir por este nuevo propósito. Es interesante. Si tú estás acá esta mañana, estás acá sentado en el cine, estás acá escuchando esta predicación y quizás has venido por primera vez o en las primeras ocasiones o quizás ya tienes algún tiempo de venir y no has tomado la decisión de seguir a Jesús, ahora tú entiendes, de cambiar el propósito de tu vida y volverte un pescador de hombres, esta mañana es tu oportunidad. Entrega tu vida a Jesús. Toma la decisión de seguirle. Toma la decisión de dejarlo todo y seguirle y cambiar el propósito de tu vida. Sabes que es interesante cómo la Biblia habla constantemente de cómo el mar es un símbolo de la tempestad, de las pruebas, de las situaciones difíciles que vive este mundo. ¿Cómo es que tú y yo ahora somos pescadores de hombres? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Sabes que no es una figura nueva, es una figura que ya había sido utilizada en el Antiguo Testamento. La Biblia decía constantemente a través de los profetas que había que sacar a los hombres de un mar en tempestad, que los hombres están perdidos en este mar y que debíamos pescarlos. Y Jesús utiliza esta figura ahora con sus discípulos y les dice, ya no van a ser pescadores. Obviamente, Jesús muy inteligente, como un buen maestro, está colocándolos en una situación que ellos conocen muy bien. Ustedes eran pescadores, ya no más. Ahora ustedes son, yo estoy haciendo que sean pescadores de hombres.
los hombres necesitan ser rescatados de un mar en tempestad. Dice la Biblia en Isaías capítulo 57. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por eso debemos rescatarles. Debemos ir a este mar en tempestad y volvernos pescadores de hombres. Es un cambio de propósito en la vida. Ahí donde estás, el día de mañana lunes, que vas a ir a tu trabajo, quizás vas a ir a tu universidad, a tu colegio, vas a quedarte allí en casa, entonces en el vecindario donde vives, allí donde te mueves, en el negocio que haces. El día de mañana vas a estar en un mar en tempestad y tú ya fuiste rescatado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te llamó, pero te llamó con un propósito noble. Te llamó para que seas un pescador de hombres. Ahí están en ese mar en tempestad los impíos. No hay paz, dice Dios, para esta gente. Es un mundo que viven sin paz, sin esperanza, atribulados, batallando con las consecuencias de su propio pecado. Y tú y yo somos hechos pescadores de hombres. Qué propósito más noble, qué increíble. Qué tremendo como Dios, a lo que Dios nos llamó, a un nuevo propósito. No nos llamó a un cambio de religión, nos llamó a un nuevo propósito en la vida. No importa si eres pastor o no, no importa si eres servidor o no, no importa si eres, qué posición tienes en la iglesia, no importa si tienes muchos años de caminar con Cristo o quizás tienes pocos meses. Cualquiera sea tu situación, si Cristo te ha rescatado, si Él te escogió con un propósito. Te escogió para ser pescador de hombres. Qué propósito más noble. Pero no solo es un propósito noble, es un propósito superior. Es un propósito superior. Mira, lo que vamos a ver luego es a los hijos de Zebedeo. Aquí vimos a Simón o Pedro y a Juan y a Andrés, su hermano. Ahora vamos a ver a Jacobo y a Juan, estos famosos apóstoles del Señor Jesucristo, hijos de Zebedeo. Quiero que leas ahí conmigo. Mira, dice en el versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, en el mismo lago de Galilea allí, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Lo que dice remendaba las redes también puede ser traducido como que arreglaban todas sus cosas. Estaban poniendo en orden todo para poder estar listos, preparados para poder pescar esa noche. Tú sabes que usualmente se pescaba de noche porque estaba en tranquilidad el mar, podían entonces atrapar más peces. Así que aquí tienes a dos que son hijos de Zebedeo. Dice allí en el versículo 19 que su padre se llamaba Zebedeo. ¿Qué implicaciones tiene que el padre esté acá? Fíjate que la implicación que da es que tenían una empresa familiar. Lo que tienes acá es a un papá que ha desarrollado una pequeña empresa. No sabemos qué tan grande, qué tan pequeña, pero ha desarrollado una empresa familiar. Y Juan y Jacobo son hermanos, hijos de este papá, parte de esta empresa familiar. ¿Cómo sabemos que es una empresa? Porque luego dice que tiene jornaleros. Jornalero es aquel que trabaja para ellos por un salario, es un asalariado, diríamos el día de hoy. Así que lo que tienes acá es una pequeña empresa familiar. De hecho, probablemente Jacobo y Juan lo que tienen es una posición ventajosa. El Evangelio de Marcos más adelante nos dice que Jacobo y Juan estaban asociados, se asociaban con Pedro y con Andrés, precisamente. Así que probablemente hay algún tipo de cooperativa allí de pescadores. Así que lo que tienes acá es una posición importante, una posición de negocios, un estilo de vida. Algo que ya tenían de alguna manera resuelta la vida, probablemente. Seguramente Jacobo y Juan iban a heredar esta empresa familiar e iban a continuar con este estilo de vida. Pero Jesús apareció en sus vidas y los llamó a un propósito superior, mucho más importante que cualquier propósito terrenal. Yo te propongo que no importa cuál sea tu ocupación, no importa cuál creas que sea tu posición en la vida o tu futuro, nada es más importante que el propósito de seguir a Jesús hacia su reino y gloria.
De hecho, yo te propongo que quizá no comprendamos todo completamente, pero una cosa sabemos con seguridad: seguir a Jesús es un llamamiento superior a cualquier otro. Entender esto te pone en perspectiva. Entender que vivir para ser pescador de hombres, para seguir a Jesús, es más importante que cualquier posición en la vida. Entonces te pone en el track, te pone en la carrera correcta de lo que quieres lograr. En este mundo vivimos a veces tan engañados. Vivimos para lograr propósitos tan suntuarios, tan pobres, tan temporales, y creemos que de eso se trata la vida. A veces estamos luchando por posiciones en el trabajo y a eso le dedicamos la vida entera. A veces es por dinero. Estamos luchando y suena noble. Tú puedes decir: hermano, yo estoy trabajando, yo no tengo tiempo para ese llamamiento que usted dice que hace Jesús y cambiar el propósito de la vida y darle importancia a estas cosas eternas. No tengo tiempo. Estoy ocupado porque tengo que comprar mi casita, o porque tengo que adquirir esta propiedad, o porque ya voy a cambiar el carro, hermano, y la cuota me quedó bien alta, o yo no sé, ¿verdad? O si yo me dedico a esto de seguir a Jesús, ya no me va a alcanzar, yo no sé, para cambiar el televisor. Sí, quiero tener un televisor de 81 pulgadas ahí en el baño social de la casa. Yo no sé cuál sea tu caso, ¿sí? Y tú dices: este es mi propósito. O quizás algo más noble: hermano, yo estoy bien ocupado con mis hijos, no tengo tiempo para este llamamiento de seguir a Jesús. Usted está diciendo que es un cambio de propósito. O estoy bien ocupado. Yo no sé cuál sea tu caso. Pero déjame planteártelo de una manera sencilla y tajante. Nada en esta vida es más importante que seguir a Jesús. Nada. Esta vida es efímera, pasajera. Yo escuché a alguien decirme esta semana que estamos orando acá en Vida Nueva, en San Salvador, por varios hermanos que están enfermos, realmente enfermos. Hermanos con cáncer, lidiando con tumores en su cerebro, con leucemia. Y estamos orando por estos hermanos acá. Yo te pido que nos acompañes a orar por la salud de los hermanos aquí en Vida Nueva San Salvador. Nosotros oramos por ustedes, amados hermanos, ahí en San José todo el tiempo. Acompáñanos a orar. Y entonces, hablando con varios hermanos, alguien me dijo esto y me gustó. Me dijo: es que en realidad acá no estamos viviendo, estamos muriendo. Estamos en este mundo para morir y vamos a la eternidad para vivir. Y si lo piensas en un sentido, lo que esta hermana que me lo mencionó, lo que está implicando es: en esta tierra vamos cada vez más muriendo, cada vez más padeciendo, cada vez más llegando hasta el punto de entonces llegar a la eternidad y comenzar a vivir para siempre. Nada en este mundo es más importante que vivir con un propósito superior, que vivir siguiendo a Jesús. Dale la prioridad que merece. Mira, qué tremendo este llamamiento que Él nos hizo. Piénsalo: el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, puso su mirada en ti y decidió llamarte. Claro, ¿cuál es la reacción de Jacobo y de Juan? Mira allí en el versículo 20. Y luego los llamó, tal como Jesús te ha llamado a ti. Y dice el verso 20: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Porque nada es más importante que seguir a Jesús. Nada es más importante que vivir para este propósito superior: conocerle y hacer que otros le conozcan. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 12: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¡Qué llamamiento! Él nos llamó a su reino y gloria. En Juan capítulo 15, verso 16, uno de mis pasajes favoritos en toda la Escritura, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él
os lo dé. ¡Qué llamamiento más precioso! Él nos eligió para que vayamos y llevemos fruto, para que nos volvamos pescadores de hombres. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, Pablo escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo le dice: Él nos salvó, el Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento de Jesús es un llamamiento santo, un llamamiento para ver su gloria, su poder, un llamamiento para llevar fruto, para ser pescadores de hombres, no por nuestras obras, sino por su propósito, por su gracia. Vivimos para un propósito más noble y un propósito superior. ¿No te parece que a veces perdemos el tiempo? ¿No te parece que es lamentable que a veces tenemos la oportunidad de vivir para cosas tan importantes y no lo aprovechan? ¿Has visto personas con mucho talento? ¿Has visto deportistas con mucho talento que pudieron haber llegado a hacer cosas increíbles? Por ejemplo, tú ves ahí a Keylor Navas. Ahí los que le van ahí a Madrid, sí, al Real Madrid, saben que con el Real Madrid, sí, Keylor Navas, tremendo arquero, ganó 3 Champions League seguidas, consecutivas. Nadie ha logrado eso, ningún equipo, por supuesto, solo el Real Madrid, ¿cierto? Y con ese arquerazo, con Keylor Navas, y uno dice, qué tremendo, él tuvo la oportunidad, quizás alguno de ustedes incluso llegó a conocerlo, a verlo allí, ¿verdad? Qué privilegio, qué arquerazo y tuvo la oportunidad y la desarrolló y llegó hasta los niveles que el deporte le podía ofrecer, los más altos niveles que el deporte le podía ofrecer. Tremendo la carrera de Keylor. Pero ¿has visto futbolistas que teniendo el talento y la oportunidad no las aprovechan? En nuestro caso como salvadoreños tenemos al Mágico González. El Mágico González, probablemente uno de los mejores futbolistas que ha producido la región, increíble, tremendo talento, pero un hombre que no quiso tomar la oportunidad. Un hombre que prefirió la indisciplina y las fiestas a jugar para las grandes firmas, los grandes equipos, muy amado por el equipo Cádiz allá en España, pero no quiso más de esto. El Barcelona quiso de alguna manera ficharlo. Él no cuajó con esta disciplina que implicaba estar en estas grandes ligas, entonces él prefirió no hacerlo. Y uno podría pensar, qué lástima, teniendo la oportunidad de lograr algo tan increíble y otros deseándolo y no lo aprovechó, no lo quiso, no lo hizo. Pero sabes que yo me temo que muchos creyentes somos así. Tenemos la oportunidad real, tenemos la oportunidad genuina de poder vivir para un propósito superior. Tenemos la oportunidad verdadera de ser elegidos. Nos han elegido, nos han seleccionado. El Maestro vino a nosotros y nos dijo, venid en pos de mí. Voy a cambiar el propósito de su vida. Y muchas veces tú y yo decimos, sí, ya voy a tener tiempo. Sí, Jesús, yo te sigo, pero a mi ritmo, tranquilo. La verdad es que invertir mucho tiempo en esto no puedo, no quiero. ¿Qué nos pasa? Cuando Cristo lo que ha hecho es un llamamiento para cambiar el propósito de nuestra vida. Mira, yo te lo vuelvo a repetir acá. Yo inicié este punto con esto y te lo quiero volver a poner acá. Seguir a Jesús es hacer un compromiso personal con Él en respuesta a su llamamiento. No se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de propósito en la vida. Pero en segundo lugar, mira, es interesante que llama a estos 4 hombres y luego dice el verso 21 que Él comienza a enseñar. ¿Sabes qué implica seguir a Jesús? Bueno, implica abrazar un nuevo propósito en la vida, pero implica aprender una nueva enseñanza en la vida, una nueva doctrina. Tú vas a ver la palabra doctrina ahora por todos lados, porque ahora los seguidores de Jesús iban a darse cuenta que tenían que aprender una nueva enseñanza, un nuevo juego de enseñanzas totalmente diferentes a lo que habían aprendido. De hecho, te propongo que ninguna otra enseñanza en este mundo
puede ser comparada a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más precioso, no hay nada más valioso, no hay ninguna enseñanza que pueda ni siquiera compararse a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué tremendo, es una enseñanza superior que no es de este mundo. Es una enseñanza celestial, divina. Mira cómo lo dice nuestro texto ahí en el versículo 21. Luego que ha llamado a estos 4 discípulos y ellos han decidido seguirle, entonces dice el verso 21. Y entraron, ahora tú entiendes, es Jesús con sus discípulos, con estos 4 por lo menos. Y entraron en Capernaum. Yo te dije que esta era una ciudad que iba a ser importante allí en la zona de Galilea, donde vivían Simón y Andrés, Pedro y Andrés. Y dice el verso 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ahora, Jesús entraba a la sinagoga. La sinagoga es una reunión de judíos para poder leer las escrituras y aprender. Los historiadores nos cuentan que las sinagogas comenzaron en el tiempo del cautiverio babilónico. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor llevó cautiva a la nación, esto sucedió como 700 años antes de esto que estamos leyendo, y cuando llevó cautiva a la nación, entonces estando en Babilonia, comenzaron los judíos, al no poder tener acceso al templo, al no poder tener acceso a los rituales a los ritos que tenían como necesarios para aprender de Dios, comenzaron a generar reuniones más cercanas los unos con los otros, a las que llamaron sinagoga. Así que dice que Jesús entraba a la sinagoga, ¿y qué hacía Jesús? Enseñaba. Jesús llega a las sinagogas y empieza a enseñar. Y mira qué interesante el verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina, tanto en español como en el griego acá, significa un cuerpo de enseñanzas. Tú muy bien podrías decir, y se admiraban de su enseñanza. ¿Sabes que admiraban es una palabra que implica se quedaban boquiabiertos? ¿Alguna vez has estado con alguien que explica algo que tú no has entendido y te quedas como, wow, ya entendí? Esto es exactamente lo que sucedía con el Señor Jesucristo. Jesucristo enseñaba y enseñaba esta doctrina, este cuerpo de enseñanzas, y la gente se admiraba, se quedaba como, wow, al fin entendí, al fin logro entender. Te propongo que la enseñanza de Cristo es así de poderosa. Dice el verso 22, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? ¿Qué era lo sorprendente? Bueno, ahí lo dice el verso 22, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Sabes que la implicación histórica de como quien tiene autoridad implica que enseñaba sin necesidad de hacer referencia a ningún otro maestro. Piensa en lo que te acabo de decir. Jesucristo venía y enseñaba esta doctrina, este cuerpo de enseñanzas, enseñaba las escrituras y no tenía necesidad de ninguna otra autoridad que lo respaldara. Es decir, él no tenía que citar a otro maestro. Él no tenía que citar a otro rabino. Él no tenía que citar a una escuela de rabinos. Él le enseñaba como quien tenía autoridad. Era su propia escuela. Porque la enseñanza de Jesús no es basada en maestros humanos. Porque la enseñanza de Jesús no es basada en este mundo. Él tiene toda autoridad. Es una enseñanza celestial. Es que la palabra que tenemos de Cristo es divina, es eterna. Es una palabra que no tiene comparación. No, mi hermano, no. No te atrevas a comparar todas estas filosofías, por antiguas que tú creas que parezcan. No te atrevas a comparar todas estas ciencias y estos conocimientos que tú crees que valen la pena. No nos atrevamos a comparar la experiencia de tu abuelita o tu abuelito. No te atrevas a comparar mucho menos tu propia forma de pensar. No, yo soy un hombre que me he formado, una mujer que me he formado, yo solo, yo sola, y yo tengo mi manera de pensar. Por favor, entiende. Nada se compara a la autoridad de las enseñanzas divinas y eternas de las palabras de Jesucristo. Qué tremendo. No comparemos. Realmente su enseñanza no es de este mundo. Es divina,
es celestial. Por eso la gente se admiraba y por eso la palabra de Dios sigue admirándonos, sigue dejándonos boquiabiertos. El día de hoy dice la Biblia en el Salmo 119, en el verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de Dios es eterna, no la compares a nada temporal. Dice Lucas capítulo 21, verso 33, el Señor Jesucristo hablando, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es algo que está de moda. No lo comparas a ninguna tendencia o moda. No tiene comparación. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú me podrás decir, sí hermano, pero la Biblia la escribieron hombres. Bueno, no es de interpretación privada. Ningún hombre metió sus manos pecadoras en la interpretación o en la escritura del significado del Espíritu de las Escrituras, sino que el mismísimo Dios les inspiró por medio del Espíritu Santo, les sopló, les dictó que iban a escribir utilizando sus propias personalidades. No hay comparación. No hay comparación. Mi hermano, nunca comparemos la enseñanza eterna y divina de las Escrituras con ninguna tendencia más. Yo recuerdo haber escuchado en redes sociales a un hombre que hablaba sobre la regla de oro, y entonces él decía, este hombre de manera atrevida e ignorante, decía él, el Señor Jesucristo nos presentó la regla de oro, ¿sí? Que haz por otros lo que quieran que hagan por ti, que otros hagan por ti, pero yo les voy a presentar la regla de platino, dijo él. Esto es lo que dijo él, una regla aún superior, ¿sí? No hagas por otros lo que deseas que otros hagan por ti. No, es todavía mejor que las palabras de Cristo. Haz por otros lo que sea bueno para ellos en su ambiente, ¿sí? Y comenzó a dar una serie de argumentos tontos al respecto, sin pensarlo mucho. Pero yo te propongo que este mundo se atreve a decir, no. Tengo algo nuevo que es mejor que lo que Cristo ha dicho. Tengo algo nuevo que es mejor que la palabra de Dios. No, yo sé que la palabra de Dios habla de cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, pero no. Tengo una metodología nueva que es mejor. No, yo sé que la palabra de Dios habla de que podemos vencer la ansiedad en oración y en la presencia de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y que en su presencia hay plenitud de gozo. Yo entiendo eso, pero no. Tengo una nueva metodología que es mejor. No, yo sé que la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer para poder formar la familia y que ese es el modelo original de Dios y que cualquier cosa que salga de este modelo original es pecado y la Biblia lo señala como tal. Yo entiendo eso, pero no. Las fuentes modernas nos dicen que hay una mejor manera de vivir y estamos oyendo locura tras locura tras locura. Pero a veces los creyentes cedemos ante la presión y podemos tender a decir, la verdad es que quizás la Biblia no está tan actualizada, quizás no es tan relevante. Bueno, déjame decirte esto, sus palabras tienen toda autoridad, porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad, no como los escribas, no es una palabra de moda. Su palabra sigue siendo verdad. El cielo y la tierra pasarán. Todas esas modas pasarán. Su palabra no pasará. No, mi hermano, no hay comparación. Pero no solo no es una palabra, fíjate, que no es de este mundo. Es una palabra que tiene poder espiritual, que es una palabra transformadora. Su palabra transforma. Ninguna otra enseñanza es comparable al poder transformador de las palabras
de Cristo. Dice ahí, mira, que ahí estando en la sinagoga, si tú sigues el relato, ya lo leímos, viste que había un endemoniado, eso es lo que dice ahí el versículo 23. Luego que está enseñando esta doctrina, dice el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué tremendo. Este demonio sabía perfectamente la naturaleza espiritual del Señor Jesucristo, el Santo de Dios, el Dios Todopoderoso. Y entonces dice allí el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Tiene signos de admiración, así que así debe de ser leído. Me imagino a Jesús con toda autoridad, con sus palabras transformadoras diciendo, vamos a cambiar la vida de este hombre. Cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Cuál es el resultado? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Y otra vez se refieren al cuerpo de enseñanzas. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Por supuesto, su fama se difundió por toda la provincia de alrededor de las provincias alrededor de Galilea. Es que su palabra transforma. Por eso, cuando tú y yo somos elegidos por Cristo y tú y yo aceptamos a Cristo en nuestra vida, le recibimos y tomamos la decisión de seguirle, la implicación es que tomamos la decisión de ser hechos pescadores de hombres. Cambiamos el propósito de nuestra vida. No es un cambio de religión. Y cambiamos la manera en que abrazamos sus enseñanzas. Su palabra se vuelve nuestra autoridad. Su palabra se vuelve el elemento transformador. No compares cualquier libro de motivación, cualquier bestseller, ¿sí? Yo no sé cuál está de moda hoy en día, ¿verdad? Hábitos atómicos o los líderes comen de último, o yo no sé, ¿verdad? Cualquiera de estos libros bestseller que seguramente son buenos, pero por favor, no lo compares con el poder transformador de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo habla y su enseñanza por medio de su palabra tiene toda autoridad para liberar espiritualmente y transformar la vida de los hombres. Por eso, estudiar su palabra va a ser tan importante. Por eso vamos a estar insistiendo en que leas tu Biblia y estudies su palabra. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, funciona y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, llega a lo más profundo del ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, seguir a Cristo implica que abrazamos una nueva enseñanza. Aprendemos un nuevo juego de enseñanzas porque Él tiene toda autoridad en su palabra. Yo termino con esto. Yo comencé este punto diciéndote esto. Ninguna otra enseñanza en este mundo puede ser comparada a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, qué tremendo llamamiento el que hemos recibido. Seguir a Jesús, ir en pos de Él. Pero no es un llamamiento liviano, es un cambio de propósito en la vida y es abrazar sus enseñanzas transformadoras. Qué tremendo. Ahora tú entiendes. Y si esta mañana tú no tienes a Cristo, no has decidido seguirle, esta mañana es tu oportunidad. Tienes que seguirle. Dios te está dando la oportunidad, Él te está buscando y quiere tener una relación contigo. Y si tú eres un seguidor de Cristo, tú dices, yo soy un seguidor de Cristo, no te desenfoques de lo que implica ser seguidor de Cristo. Vive por ese propósito que Dios te ha dado y vive abrazando ese juego de enseñanzas que Él nos ha dado. Hermanos, qué bendición ha sido estudiar este trozo de la Escritura con ustedes. Yo ahora los dejo, después de dar este abrazo virtual a ustedes, a cada uno en particular, los dejo con el equipo local allí de Vida Nueva en San José. Hasta luego.